Conecta y desbloquea en cualquier televisor todos los canales gratis en tu país. Te invito a conocer este proyecto para que vea todos los canales gratis en cualquier televisor y en cualquier parte del mundo. Utilizaremos en este proyecto dos tubos de aluminio o de cobre de 4 a 13 milímetros de diámetro. Estos tubos tendrán una longitud de 84 centímetros de largo. Así que cortemos dos tubos idénticos. Luego vamos a identificar el centro de ambos tubos, que serán 42 centímetros. Lo vamos a marcar bien legible ambos. Para formar nuestros elementos utilizaremos un tubo PVC de 11 centímetros de diámetro. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? La parte que tenga la mejor forma, vamos a tomarlo y vamos a hacer una línea aleatoria. Fíjate la línea que le hice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar uno de los tubos y lo voy a colocar de esta forma. Me ubico en la línea que hice de esa forma. La finalidad es que este sea el centro. Y debo de ir girando de esta forma la varilla. Fíjate la vuelta que le di. Vamos a continuar el otro lado. Y ahora debo de cerrarla hacia el lado opuesto de esta forma. ¿Te ubicaste? Deben de quedar cerradas así. Si todo está bien, nosotros tendremos la siguiente medida. Tendremos del tubo al vértice o la esquina un promedio de 5 centímetros. Retiramos y obtendremos una bobina helicoidal de esta forma. Asimismo, debemos de preparar la otra. Luego de tener nuestros elementos realizados, debemos de preparar un separador. Es un elemento aislante donde vamos a colocar nuestros elementos. Recomiendo utilizar un separador que tenga una longitud de 8 a 9 centímetros con un ancho de 3 a 4 centímetros. Entonces yo lo voy a hacer de 3 centímetros. Un dato que se me olvidaba era el espesor. Ok. El espesor mínimo que debe de tener es de 1 centímetro. Para evitar que cuando lo coloquemos así, los elementos entren en contactos. Observan, esto lo va a mantener separado. Entonces, aquí tengo la medida, procedo a cortarlo.
Acá tenemos el separador, lo colocamos así y de esa forma. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros ahora, por medio de tornillo, sujetar estos en la placa. Para ello procedemos a hacer los agujeros necesarios que crucen preferiblemente los elementos. Aquí podemos, con mucho cuidado, hacer una poca depresión para achatar los puntos donde vamos a cruzar la barrena. Ok, perforamos. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora solo es ubicar nuestra base y fijarla Entonces utilizaré tornillos con tuercas. Sería introducir, utilizar un destornillador, ok, yo entiendo que con la madera y apretándolo firme no necesitaremos las tuercas. Entonces voy a guardar las tuercas y procedo y realizo la otra instalación. Para poder sujetar la antena y hacer la conexión de nuestro cable que va a alimentar nuestro proyecto, voy a utilizar un tapón PVC de 3/4 reciclado de un proyecto antiguo y lo voy a colocar de esta forma. Si ustedes observan acá en la parte lateral posee unas perforaciones. Estas me servirán de ayuda para no tener que hacer este trabajo. Y la intención es sujetar vamos a ponerlo así. Sujetar por medio de 2 tornillos. Vamos a ponerlo así. Aquí tengo 2 tornillos.
Voy a hacer una marca con el taladro y retorno en breve. Ahora vamos a hacer la colocación del próximo tornillo. Necesitaré para alimentar la antena un cable coaxial. Esta antena fue diseñada para operar en 75 ohm, por lo que no necesita el transformador de impedancia. Entonces aquí sí debo, fíjense, depelar para sacar por esos agujeros laterales una de las puntas y la malla, entonces cruzarla hacia el otro lado. Para ello debo de seguir pelando el cable y obtener una fibra más larga. Tengo el cable más extenso, evalúo cómo me queda mejor. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, una de las puntas, como pueden ver, va conectada a uno de los elementos y la otra al elemento contrario. Entonces ya es buscar los tornillos que voy a reutilizar. Para ubicar la antena en un soporte utilizaré una reducción de 3/4 a media. La introduzco y esta la cruzo así. Ok. Luego debo de colocar un recorte de tubo PVC. Aquí tengo un pequeño recorte de tubo PVC. Lo introduzco y lo coloco acá. Aquí voy a colocar una TPPC de media pulgada de esta forma. ¿Qué te parece?
Y aquí, para que esto no quede descubierto, voy a utilizar un tapón PVC con una perforación. Para esto debo de retirar acá el conector que tengo, introduzco de esta forma, lo llevo hasta acá y esto evita por acá con un poco de silicón que penetre agua. Aquí vuelvo e instalo mi conector tipo F roscado. Esto que tiene acá es un conector tipo F, como pueden ver, macho, que se utiliza para hacer el empalme con el cable coaxial que llega al televisor. Es muy importante porque si no se hace de esa forma generamos pérdida en la transmisión. Gracias, amigo. Llegamos al final de la construcción de nuestro nuevo proyecto. Esta antena fue diseñada y fue mostrada en el canal hace varios días. Esta fue la antena que obtuvo la segunda mejor puntuación en el contenido que hicimos. Tuve que realizar una mejora para poder abarcar toda la frecuencia UHF de la TV. Asimismo, esta antena posee una ganancia de 4 dBi. El alcance de la antena dependerá de tu ubicación geográfica, número 1, de la distancia que se encuentre la antena transmisora, de la potencia que ofrece la antena transmisora, así como los dBi de tu antena y la altura a que tú la coloques. Esos son los factores más importantes que debe de tener en cuenta al momento de instalar una antena. Yo me encuentro aproximadamente a 32 kilómetros de la antena transmisora más cercana. Como pueden observar, yo me encuentro fuera de la ciudad y con estas antenas logro obtener las mejores recepciones hasta el momento. Cada caso es particular, pero son antenas diseñadas, calculadas para operar en la frecuencia estándar de la televisión. Así que si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas al canal. Si deseas ser miembro del canal, te invito a ver estas recomendaciones. Gracias. Mejora tu experiencia televisiva con JM Actualidades. Atención, miembros del canal JM Actualidades. ¿Estás buscando mejorar la recepción de tu televisión digital y analógica? Nosotros tenemos la solución perfecta para ti. 7 PDFs de diseños de antenas. Como miembro del canal, tendrás acceso exclusivo a nuestra colección de 7 PDFs detallados con diseños de antenas especialmente diseñadas para mejorar la recepción de la televisión en frecuencia digital y analógica. Disfruta de una señal clara y sin interferencias, solo para ti. Video exclusivos con diseños de antena. A partir del 1 de mayo de 2024, como miembro privilegiado, recibirás 2 videos exclusivos cada mes. Estos videos te mostrarán cómo construir y optimizar tus antenas para obtener la mejor calidad de imagen y sonido en tu televisor. No te pierdas ni un solo detalle de nuestros exclusivos contenidos. ¿Quieres disfrutar de tus programas favoritos sin cortes ni interferencias? Únete a JM Actualidades y lleva tu experiencia televisiva al siguiente nivel. Hazte miembro ahora. Enlace descripción. Con JM Actualidades la mejor señal está garantizada, solo para nuestros miembros más comprometidos. Bien, amigo, llegó el momento de hacer la prueba de nuestro proyecto. Vamos a encender el televisor. Tenemos nuestra antena conectada. Vamos a hacer un repaso de los canales. Sería bueno que ustedes presten atención a la calidad de la señal con que esta antena que hemos realizado aquí en tu canal tiende a recibir las frecuencias. Actualmente la antena está instalada en el interior de la casa, como ustedes pueden apreciar. Este canal está fuera de servicio. Me imagino que más tarde entrará en vigencia. Fíjense ese canal que aquí da un poco de trabajo, pero el que más trabajo da para ingresar acá es el siguiente, este.
Fíjese cómo esta antena está intentando abrir esa frecuencia, ese canal de televisión. Eso significa que esta antena tiene una gran potencia en dBi, tiene un gran alcance, porque está intentando abrir no ese canal da un poco de dificultad, pero no como este, porque este aparentemente los transmisores de potencia están bajos. Entonces muchas veces me piden que qué alcance tiene la antena y tienen que evaluar la potencia de los transmisores que utilizan en su país. Pues bien, vamos a cambiar un poco rápido. Estos canales los pasamos por aquí ya. Vamos a seguir. Este canal, fíjense cómo se ven. Fíjense cómo se ve esa antena. Estos eran canales análogos que nosotros teníamos en la TV. Y fíjense cómo esa antena recibe esos canales. Entonces, mi intención es instalar esta antena fuera de la casa para que ustedes puedan ver la diferencia. Miren ese canal que tiende a verse mal. Es un canal análogo. Y miren qué bien se ve aquí en el interior. Vamos a ver ahorita cómo cambia. Ese otro canal análogo. Ese es otro. Por aquí tenemos otro. Fíjense cómo se ve. Y el último. Entonces, visto esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la segunda prueba. Vamos a aprovechar que tenemos nuestra TV instalada ahí y vamos a proceder a esto, fíjate. Ahí está nuestro otro televisor esperándonos. Entonces vamos a hacer la desconexión primero de la antena. Vamos a dejarlo ahí. Y simplemente voy a desconectar acá. Y ahí se pierde señal porque es digital y tiende un poco el retraso. Teniendo el cable suelto acá, ya se perdió la señal. Entonces ahora vamos a conectar nuestra TV a la antena. Bien, fíjense el cable donde se encuentra. Vamos a ver si ajustamos. Ahí. Un poco más. Ahí. Ahí. Voy a proceder a conectar nuestro TV análogo. Necesito aquí un conector para poder hacer la instalación. Entonces utilizo un conector, lo ubico aquí, espero que se observe en pantalla y simplemente voy a conectar la antena y ahí comienza a recibir señal. Ok, vamos a dejar la antena en esa misma posición. Vamos a ajustar la cámara, vamos a acercarlo más, vamos a darle un zoom y vamos a cambiar de canal. Fíjate cómo se está recibiendo ese canal. Canales análogos, ya que los televisores antiguos no poseen la caja decodificadora para sintonizar los canales digitales. Entonces todas estas son frecuencias análogas. Y fíjense cómo la antena en el interior de la casa nos da esta imagen. ¿Qué te parece? ¿Tiene algún comentario? Entonces las personas que tienden a comentar acá en el canal, les invito a que realicen este proyecto, porque ya ven que es funcional. Entonces fíjense, estos canales aquí tienen una potencia muy baja. Esto era lo que yo les decía en los transmisores. Entonces cuando yo coloque la antena afuera, de seguro van a mejorar. Yo lo voy a dejar en ese canal, canal 5, y vamos entonces a instalar la antena fuera de la casa. ¿Qué te parece? Vamos a hacer la desconexión y nos llevamos la antena. Pausa. Así quedará todo. En lo que vuelvo, no hay nada conectado. Por aquí tenemos un cable que es el que va a la televisión, perdón, y se conecta aquí. Y esta TV, que fíjense que está fuera de servicio, tenemos el otro cable para que nos facilite el trabajo, que se coloca aquí dentro. Entonces,